Bueno, y buenas noches para todos. Dios les bendiga. Felicitaciones a todos los que van juiciosos con el estudio de liderazgo, la escuela de alto nivel, y a todos aquellos también que por fuera están juiciosos, también pidiendo los videos y que también están avanzando en las tareas. ¡Qué bendición! Hoy empezamos con la lección 4, que es la visión y dirección en el liderazgo espiritual. La visión y dirección en el liderazgo espiritual. Hay algo que necesitamos entender. El liderazgo espiritual requiere discernimiento para escuchar la voz de Dios, obediencia para seguir su dirección y perseverancia para mantenerse firme. Presten atención a estas frases. Aún en medio de la oposición, la visión sin dirección produce frustración. Y me gustó mucho esa frase: la visión sin dirección produce frustración. La dirección sin visión produce confusión. Pero cuando ambas provienen del Espíritu Santo, el liderazgo inspira, transforma vidas y glorifica a Dios. Entonces, la visión y dirección en el liderazgo espiritual no nacen de la capacidad humana, sino de una relación íntima con Dios. O sea que un líder espiritual no guía a las personas hacia sus propios sueños, sino hacia el propósito del Señor. ¿Están conmigo? Entonces, la visión responde a una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Hacia dónde nos lleva Dios cuando nos da una visión? Tengamos en cuenta que cuando Dios da una visión en el Antiguo Testamento, Él da visión a aquellos que cumplen esa visión. Él no le da visiones a aquellos que no la cumplen, sino para aquellos que cumplen la visión. Entonces, la visión por eso responde a esa pregunta: ¿hacia dónde nos lleva Dios? La dirección responde a cómo debemos avanzar para cumplir su voluntad. Entonces, visión y dirección son dos palabras que son muy diferentes. Présteme mucha atención. La visión, cuando Dios la da, cuando Dios la revela, es con el fin de que tú empieces a proyectarse en lo que Dios quiere, que tú empieces a ejecutar conforme a su propósito. Entonces, la visión me habla de ver más allá de lo que lo natural puede ver. Y la dirección es, bueno, ¿cómo voy a hacer para llegar hasta allá a cumplir esa visión? Es muy importante que lo entendamos de esta manera. La visión sin dirección produce frustración. La dirección sin visión produce confusión. Pero cuando ambas provienen del Espíritu, el liderazgo inspira, el liderazgo transforma vidas, glorifica a Dios. Entonces, ¿cómo le podemos hacer una aplicación a un liderazgo de alto nivel? ¿Estoy buscando la visión de Dios o mi propia visión? Mis decisiones están guiadas por el Espíritu Santo o por la presión de las circunstancias. ¿Estoy conduciendo a otros hacia Cristo y al cumplimiento del propósito eterno de Dios? Un liderazgo con visión divina y dirección bíblica deja un legado que trasciende generaciones. Apunten esa parte. Un liderazgo con visión divina y dirección bíblica deja un legado que trasciende generaciones. Y es lo que pretendemos nosotros en la escuela LAN. Un liderazgo de alto nivel que trascienda y que deje generaciones. Entonces, porque está fundamentado en la voluntad perfecta de Dios y no en los intereses humanos. Hablando pues del liderazgo con visión y dirección bíblica y divina. Porque está fundamentada en la voluntad perfecta de Dios y no en los intereses humanos. Entonces, pastor, necesito una definición teológica de visión. Entonces, la visión bíblica es la revelación que Dios comunica a una persona o a un pueblo para dar dirección. Y no solamente eso, sino también propósito y entendimiento de su voluntad, permitiéndole caminar conforme a sus planes.
¿Cómo le hago una aplicación al liderazgo espiritual? Un líder con visión recibe la dirección de Dios antes de actuar. Antes de actuar recibe la dirección de Dios. Lo que pasó en mi vida muchos años atrás, y yo no tenía bien claro lo que Dios me quería usar. Pero cuando empecé a conocer el propósito de Dios en mi vida, y Dios a mostrarme lo que quería hacer conmigo, pude entender y pude enfocarme bien en mi llamado. Tanto fue el enfoque que yo pude decir en algún momento: no quiero estar en la iglesia central, quiero estar en una iglesia que yo empiece de cero aparte para conocerme a mí mismo en lo que Dios me ha delegado, la visión que Dios me está dando, ¿cierto? A ser un pastor evangelista. Y Dios me permitió empezar una iglesia. Lo primero que recibí en Cuba fue la iglesia donde el Señor me promovió a nuevos niveles, me pude conocer hasta donde Dios me quería llevar. Recibí visión, recibí dirección de Dios, me dio mucha luz en lo que Dios quería hacer conmigo. Y todo eso hizo que hasta el día de hoy lo que Dios me ha delegado, la visión que me ha dado, la dirección que me está dando, me está llevando a algo mucho más avanzado. ¿Por qué le digo de esta manera que mucho más avanzado? Porque en todo el proceso del llamado y la visión que Dios me ha dado, Él me lleva a un avance. Y ustedes son el sello de lo que Dios está haciendo conmigo. Ustedes son ese sello. Como lo decía el apóstol Pablo, ustedes son el sello de mi apostolado, lo decía el apóstol Pablo. Y hoy puedo decir yo, ustedes son el sello de la visión que Dios me ha dado y hacia dónde Dios me quiere llevar. Por eso yo he sido muy enfático con ustedes, que se aprendan mucho la cultura de la iglesia. La cultura de la iglesia, la visión, la misión, los valores, los propósitos, las estrategias. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Ser una iglesia de avance, de crecimiento sostenido que provea el desarrollo y el potencial en cada uno de sus miembros. Visión, ser y hacer discípulos de Cristo. Valores. ¿Cuáles serían esos valores? Cuidado familiar, integridad, unidad, mayordomía, ¿cierto? Servicio, todos esos valores de los que hablamos en esta iglesia. Los propósitos que servimos, los propósitos que hacemos discípulos, los propósitos que adoramos, los propósitos que nos estamos formando para servir al Señor. Las estrategias que estamos usando, grupos familiares, ministerios efectivos, discipulado personalizado y grupos familiares y cultos inspiradores. Eso es lo que necesito que ustedes se aprendan por la mano. Cuando le pregunten la cultura, usted se la sepa memorizada, porque es la visión que Dios nos ha dado para la iglesia. Si usted no sabe la visión, no tiene dirección. ¿Quién se la sabe toda? ¿Aló? Bueno, de todas maneras ahí vamos, para que se la aprendan, por favor. Un líder con visión recibe la dirección de Dios antes de actuar. Ya lo ampliamos, lo que estamos enseñando, ¿cierto? Habacuc 2:2 que dice: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, mostrando que la visión debe ser clara, comunicada y ejecutada. Que la visión, ¿cómo debe de ser? Declarada en tablas, escrita, que usted no la va a soltar hasta que se cumpla. Así como un profesional tiene un objetivo claro, y ese objetivo es que él se forme como profesional, y en el proceso pasan muchas cosas, pero él no quita su enfoque, ¿cierto?, de ese carnet profesional que quiere recibir. Entonces, yo le he colocado al Señor muchas cosas con la iglesia.
de tener la iglesia propia, sin deuda, y que la podamos levantar, etcétera, etcétera. Está escrita y la ponemos delante del Señor. Con la intercesión ponemos todas sus peticiones delante del Señor. Y no perdemos el enfoque de lo que Dios puede hacer con nosotros. Entonces, en la Biblia el concepto de visión tiene un significado mucho más profundo que simplemente ver. Y se refiere a la revelación divina, la dirección de Dios y la capacidad espiritual para comprender su voluntad. ¿Están conmigo? Por eso, cuando vamos a hablar de visión, debo de ir al hebreo y al griego. ¿Por qué? Porque es que me dan unas definiciones muy amplias. Y en el griego me dan unas definiciones muy sustanciosas de lo que les decía ahora, la exquisitez del que tiene las definiciones del griego. Entonces, en el hebreo visión, azón, con H, que significa revelación, mensaje profético, comunicación divina, y se usa para describir la revelación que Dios da a los profetas. Otra palabra hebrea para visión, marach, termina con H, marach. Significa aparición, visión, aquello que se contempla. O sea que describe una manifestación visible dada por Dios. Dada por Dios. Ra, con H al final, doble A intermedia, significa ver, percibir, discernir, contemplar. O sea que también implica comprender espiritualmente. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando da la visión? Que comprendamos espiritualmente lo que Él quiere que entendamos en el espíritu, conectados y alineados con Él, para que lo llevemos a una ejecución. ¿Están conmigo? En el griego, esa palabra visión, orama, que es aparición sobrenatural, revelación divina, que se usa para las visiones que Dios concede a sus siervos. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 3. Cuando Cornelio recibe una visión de un ángel, y el ángel se le aparece a Cornelio, y Cornelio, tus oraciones, tus limosnas han subido delante de Dios para memoria tuya. Que recibe esa visión Cornelio. Entonces, otra palabra griega es orao, que significa ver, percibir, discernir, experimentar. En muchos contextos implica una comprensión espiritual y no solo física. Quiero que ustedes alimenten mucho la parte de la visión y la dirección. Es lo que estamos hoy enseñando en el tema 4. Dándole una definición teológica a la visión. La visión bíblica es la revelación que Dios comunica a una persona o a un pueblo para dar dirección, propósito y entendimiento de su voluntad, permitiéndole caminar conforme a sus planes. ¿Están conmigo? Entonces, Proverbios 29, 18, ¿qué dice? Proverbios 29, 18. Mire lo que dice. Texto clave. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Entonces, Proverbios 29, 18, la palabra visión puede traducirse como revelación profética. La ausencia de dirección espiritual produce desenfreno moral. Entonces, cuando la gente no acepta la dirección divina, la visión de parte de Dios, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Entonces, el liderazgo espiritual no solo requiere carácter formado, sino dirección clara. La visión es la capacidad dada por Dios para ver el futuro con los ojos de la fe y guiar a otros hacia ese propósito. Qué importante que comprendamos esto de la capacidad que Dios da para ver el futuro con ojos de la fe. Asimismo, guiar también
a otros hacia el propósito de lo que Dios quiere hacer. En este caso, Dios nos ha dado una visión a la iglesia. Y aquí estamos todos alimentando la visión sin perder los ojos de la fe, a donde Dios nos quiere llevar en su propósito. Entonces, un líder sin visión reacciona. Un líder con visión dirige. Un líder con visión no llega solo a la cúspide. ¿Con quién llega? Con su equipo. Entonces, la visión no nace de la ambición personal, sino de la revelación divina alineada con la voluntad de Dios. Entonces, en Habacuc 2:2-3, en Habacuc 2:2-3, una respuesta que el Señor hace a Habacuc. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, y no se tardará. O sea, Dios está instruyendo al profeta Habacuc a que escriba la visión claramente. La revelación debe comunicarse con precisión y con paciencia. En Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Cuando Nehemías recibe la noticia, en el contexto, le llevan la noticia a Nehemías de lo que ha pasado en Jerusalén. ¿Y qué hace Nehemías cuando recibe la noticia de los suyos, de la ciudad, de lo que ha pasado con su familia? ¿Qué hace Nehemías? Dice que entra en un lloro, dice que entra en un llanto, en un dolor, ¿cierto? Empieza a orar. Creo que la escritura dice que él empieza en el mes de Nisan y termina en el mes de Kisleu. Está hablando más o menos de un promedio de 3 meses, si no estoy mal, donde él en esos días entregó en su dolor a Dios lo que iba a hacer. Y Dios le revela a Nehemías todo lo que debía hacer. Y en ese tiempo de dolor, de quebranto por su pueblo, Dios le da la visión. En el capítulo 2 de Nehemías, cuando ya empieza Dios a abrirle puertas con el rey, se encamina a Jerusalén, y en ese capítulo 2 empieza él a coordinar las cosas para reconstruir el muro de Jerusalén. Aunque se quiso oponer, Sanballat, Tobías y Gesem se burlaron de él por querer levantar el muro, pero él persistió en levantar el muro. Entonces, cuando Nehemías recibe esa carga espiritual, él ora, él planifica y luego se moviliza al pueblo para reconstruir Jerusalén. Aquí vemos el modelo completo de liderazgo visionario, ¿cierto? En Nehemías. Primero, la necesidad de una visión clara. Punto 1. La visión evita el desenfreno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La visión evita el desenfreno. Cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Sin dirección espiritual, la comunidad pierde enfoque y disciplina. ¿Qué pasó cuando el pueblo no tenía visión con frecuencia? Que empezó el sacerdote Elí con sus hijos. Sus hijos ministraban en otra parte, pero donde estaba Elí como sacerdote, en Silo, se había perdido visión, no había visión clara del Señor. Y por eso, ¿cuál fue la decisión del Señor con Elí? Que la palabra profética que Dios le había dado a Elí, Dios la corta. Dice, ¿qué tal yo
permitir que mi palabra se cumpla en alguien que ya ha perdido intimidad conmigo. Él había dicho que ninguno de sus hijos, nadie de su generación faltaría en el templo. Pero cuando ya entra Elí en una descompensación espiritual con Dios, entonces ya Dios corta lo que le había prometido a Elí. Y más bien en un día lo cortó junto con sus hijos. La visión unifica esfuerzos. Una visión clara alinea dones, recursos y energía. ¿Están conmigo? La visión unifica esfuerzos. Una visión clara alinea dones, recursos y energía. Hace algunos días Mía no tenía recursos. Entonces me reuní con los muchachos en reunión y vamos a hacer esto y esto y esto. Ahora ya Mía tiene algunos recursos. Me reuní entonces también con Marcela. Y le dije, Marcela, vamos a hacer esto y esto y esto. Ahora ya está teniendo recursos la parte financiera. Ayer me reuní con unos que van para encuentro y les dije, vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Ustedes están de acuerdo? Y todos estuvieron de acuerdo. Sí, vamos a hacer esto. Algo que tenía, que gané el domingo pasado, lo tenía y se los di. Vean, tenga esto y vamos a empezar a trabajar y a tener entradas para ir para el encuentro. ¿Me hago entender? Porque una visión clara alinea dones, recursos y energía. Un líder que está alineado con los propósitos de Dios, un líder que se mueve en la visión, genera ideas, recursos. Gloria al Señor por eso. La visión inspira esperanza. La visión bíblica siempre apunta hacia restauración y propósito redentor. Importante que comprendamos esa frase. La visión bíblica siempre apunta hacia restauración y propósito redentor. Es una parte que a mí me fascina. Me fascina lo que es la restauración. Me considero una persona que soy un restaurador deportivo. Porque el Señor me dio esa palabra muchos años, unas décadas atrás, de que iba a ser un restaurador deportivo. Y me gusta mucho la parte de la restauración, porque la restauración habla de un propósito de redención. Entonces, el líder debe discernir si está guiando por reacción o por revelación. A mí me gusta mucho más moverme por revelación, porque es por la guianza de parte de Dios. Nomás el domingo me pasó. Yo soy una persona que antes de pararme al púlpito, yo le digo, Señor, de alguna manera, Señor, muéstrame que es tu voluntad esa palabra que traía para hoy. Yo siempre le digo mis oraciones al Señor, porque sabe que cuando me paro aquí, usted no me vean con algún temor, pero cuando me paro aquí a dar palabra, yo me paro con un temor de parte del Señor, y el Señor conoce ese temor. Y siempre me confirma. El domingo fue uno de esos días. Y bueno, Dios me dio la palabra, di la palabra, y cuando terminé, alguien se me arrimó y me dijo, pastor, cuando el culto empezó, el Espíritu era dándome esta palabra, y me martillaba, ve y dile al pastor, esta palabra. Pero usted empezó el culto y para no interrumpirlo, pero ahora que termina, le doy la gloria al Señor, porque todo lo que usted habló, enseñó, era la palabra que el Señor me martillaba y que se la dijera a usted. Y le dije yo a esa persona, trate de hacerlo antes de que empiece el culto, porque voy a estar más tranquilo en que el Señor está mostrando su propósito de que era la palabra para ese día. Porque me gusta moverme por revelación. Siempre me ha gustado esa parte de dar una palabra por revelación de parte de Dios. Segundo, el proceso de recibir visión.
a carga espiritual antes que estrategia. ¿Qué hizo Nehemías cuando recibe la noticia? Lloró, ayunó, oró antes de actuar. La visión auténtica nace en la presencia de Dios. Ponga delante del Señor, los que son líderes aquí, pongan toda decisión delante del Señor. Antes de tomar decisiones, déjese guiar, sea sensible a la presencia de Dios, del Señor te va a guiar. El Señor le va a mostrar, el Señor le va a revelar su voluntad en lo que vas a ejecutar. ¿Cierto? Porque toda visión auténtica nace en la presencia de Dios. Ve el proceso de recibir visión, ve paciencia en el cumplimiento. ¿Cuántos son pacientes? ¿Cuántos son impacientes? Bueno, todos santos, está muy bien. Paciencia en el cumplimiento. Si parece tardar, espera con paciencia. Porque la visión divina opera en el tiempo de Dios. No es antes, ni durante, ni después. Es justamente cuando Dios determina que se va a cumplir. Porque el tiempo de Dios, el tiempo kairos de Dios es un tiempo perfecto. Entonces, sé el proceso de recibir visión, sé claridad en la comunicación. Escribir la visión implica definir metas concretas. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué tiempo qué tiempo me voy a tomar? ¿Con quiénes lo voy a ejecutar? ¿Con quiénes voy a lograr estas metas? Etcétera, etcétera. Entonces, definir metas concretas. La visión que no se comunica de manera clara no se multiplica efectivamente. Por eso en la cultura de nuestra iglesia, usted ve discipulado en la misión, seria ser discípulos. Usted ve los propósitos, discipulado, personalizado. Usted ve en las estrategias, usted ve discipulado. En los grupos, en las visitas. En la cultura 3 veces se repite lo que es el discipulado. Por eso me gusta mucho. Me gusta mucho porque yo cuando doy el discipulado los jueves, estoy personalizado, me estoy identificando con los discípulos. Los estoy conociendo, estoy viendo una afinidad con ellos en cada clase. En las visitas, en la iglesia, todo lo que se hace en la iglesia. Estoy viendo toda esa parte del discipulado, me gusta mucho. Y por eso llevo años siempre con esa cartilla, formando discípulos. Sean pocos o sean muchos, pero Dios me está permitiendo verlos, que los que van discipulando son los que van llegando, se van formando, se van bautizando, van entrando a las escuelas, van entrando al servicio, cumpliendo la visión de parte del Señor, que Dios nos ha entregado. Entonces, 3, dirección estratégica y acción. Una evaluación silenciosa. Nehemías inspeccionó los muros de noche antes de hablar. Fue estratégico. Antes de un poco de gente, él solo fue y miró la situación de la ciudad. Fue con unos poquitos y miró cómo estaba la situación de la ciudad. Eso me habla de una evaluación silenciosa. La evaluación silenciosa es una evaluación estratégica, donde usted en la intimidad, usted está hablando con Dios. En esa evaluación silenciosa es donde usted tiene más capacidad de discernir, de escribir más claramente lo que está pasando en su ministerio, con su equipo, con su grupo, etcétera, etcétera. Entonces, planificación sabia. La fe no excluye la planificación detallada. La fe no excluye la planificación
detallada. De un 20% que usted planifique bien planificado con su equipo, bien detallado, el Señor se va a encargar del 80%. Planifique un 20% bien planificado con su equipo. Téngalo por seguro que Dios va a hacer el 80%. Movilización colectiva, levantémonos y reconstruyamos lo que dice Nehemías. La visión compartida genera participación. Por eso, si usted no se sabe bien la visión, la cultura de la iglesia, usted va a confundir a otros. Va a terminar distraído con otras cosas porque hay algo que usted no se lo ha aprendido. Entonces, ¿cómo lo va a inyectar? Por eso ustedes ven que yo quiero levantar grupos familiares, ¿cierto? Que usted pueda salir de aquí de 4 paredes, que usted pueda decir, voy a tener grupo de jóvenes, que Jessy pueda decir, voy a tener grupo de jóvenes afuera, en los hogares. Eso es muy buena estrategia. Que Eddie pueda decir, voy a tener adolescentes afuera, en las casas también. Y allí poder él también ir formando a otros en el camino, como lo hago yo con el grupo de la hermana Amelia. Ese grupo allí es donde yo envío los que predican para que empiecen ellos a identificarse con la predicación delante de gente y empiecen a romper con esos temores de pánicos escénicos con otras personas. Alguno me dijo, pastor, compramos micrófono para predicar allá con micrófono, para que ellos mismos escuchen en el baffle, etcétera, etcétera, y me parece muy bien. Si saben trabajar el volumen allá, para que trabajen con el micrófono también, que cuando vayan a tomar un micrófono aquí en el altar, para hacer un momento de intercesión, ellos rompan ese temor y no se atemoricen al escucharse en un salón grande con gente. Entonces, es muy importante eso. La visión compartida genera participación. Para eso es esta escuela, para que crezcamos y avancemos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, la dirección espiritual combina oración profunda y acción estratégica. La dirección espiritual combina oración profunda y acción estratégica. Por eso la visión debe de ir conectada con la dirección. Visión es ver más allá de lo que lo natural ve. Y la dirección es cómo voy a lograr llegar allá para que se cumpla esa visión. Entonces, no soltar la oración profunda. Y la acción es levantarme, cambiar de posición y decir, lo voy a lograr, voy a arrancar. Hay una anécdota pastoral, escúchela. Un pastor joven deseaba crecimiento inmediato para su congregación. Implementó múltiples programas sin dirección clara. El resultado fue agotamiento y confusión. Tiempo después decidió apartar un periodo prolongado de oración, ayuno, para discernir el propósito específico de Dios para su iglesia. Redujo actividades innecesarias y definió 3 prioridades ministeriales claras. En menos de un año, la congregación no solo creció numéricamente, sino también en unidad y madurez espiritual. Entonces, la visión simplifica, la ambición complica. ¿Están conmigo? Obstáculos a la visión, distracciones externas. Tengan mucho cuidado con esos distractores externos. ¿Le van a llegar críticas a usted? Sí. Criticaron a Jesús, a todos. Nos han hecho cicatrices en la espalda, sí. Vamos a tener oposición, sí, la tuvo Nehemías. Sanballat, Tobías y Gesem se levantaron contra él, se burlaron de él, creyeron que no iba a ser capaz de levantar el muro, pero él lo logró. No se dejó descompensar de las críticas ni de las burlas de otros. Te van a comparar, te van a poder desviar del enfoque en el que están, sí, porque es la estrategia del enemigo. No quiere que te enfoques en el llamado. Se van a levantar en el camino. ¿A dónde los mismos tuyos se van a levantar contra ti?
pero nadie te va a robar el enfoque que tú tienes en lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Estás conmigo? Temor al fracaso, obstáculos a la visión. La visión divina siempre requerirá fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerde que la fe son los ojos de lo espiritual, de lo que usted ve, que no le ha llegado, pero usted lo ve con sus ojos espirituales. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Falta de perseverancia, un obstáculo a la visión. El cumplimiento puede tardar, pero no fallará. No fallará. Concluimos con esto. La visión espiritual no es imaginación humana, sino percepción inspirada por Dios. Un líder formado espiritualmente y guiado por la visión clara puede dirigir con firmeza, paciencia y esperanza. ¿Está conmigo? Dígale que tiene a su lado: la formación produce carácter. La visión produce dirección. Ambas son indispensables para un liderazgo espiritual saludable. ¿Tenemos claro? Gloria a Dios por eso. Espero que hayamos recibido en este tema buen conocimiento sobre la visión y la dirección espiritual del liderazgo. Amén. Así que bueno, Dios les bendiga a todos, que el Señor les continúe bendiciendo y que no pierdan el enfoque de la escuela, que lo que empezaron lo van a terminar. Gloria al Señor por eso.